Si cabe una pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? Y si dentro de esa pregunta eterna cabe otra pregunta, ¿tiene sentido la vida humana en el conjunto de la vida ante el desafío del universo? Estas preguntas son eternas, con distinto lenguaje. Golpean en la historia de la humanidad, en la base de la creación de civilizaciones y cultura. ¿Acaso de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Respuestas. El hombre inventó 1000 respuestas para consolarse, porque como cualquier cosa viva, como todas las formas de la vida, estamos programados para querer vivir, pero sabemos que al final morimos. Y ese desafío es una de las claves de la vida. Está presente porque la naturaleza nos puso conciencia, esa cosa rara que nos permite hacernos preguntas que no tienen respuesta y nos han sumido en angustia. Le hicieron crear al hombre mitologías, religiones, civilizaciones, símbolos, porque es un animal utópico, necesita creer en algo, necesita explicaciones, y cuando no las tiene, tiene que inventar con fe cosas en las que termina creyendo, aunque no las pueda demostrar, y existen. Y todas las cosas vivas nacen, existen porque nacen, sencillamente. El milagro de nacer, que es el milagro más grande para cada uno de nosotros, pero es tan cotidiano que no le damos valor. Pero a diferencia de los otros animales, tenemos la tragedia de tener conciencia, la hermosa tragedia contradictoria de tener conciencia. Y por esto mismo, necesitamos creer y vivir. Para vivir hay que trabajar. El trabajo no es un invento del hombre. Madruguen y verán, los pájaros primero cantan y después salen atrás del bullón. Y los cascarudos y todo lo urdimbre de la vida hace lo que puede, tratando de cubrir las necesidades. Claro que nosotros somos mucho más complicados y sobre todo mucho más complicadores. Pero se puede vivir por haber nacido, como cualquier cosa viva. Pero se puede optar, tener causa. Es decir, darle un sentido a nuestra vida, tener una causa para vivir. Y eso puede ser consciente o no. Algunos de los que están acá, como yo, y como muchos otros, han tomado la militancia por la vida como la causa de su vida. Y han puesto su juventud, su vida, porque era una causa para vivir. Pero hay andando por la calle gente que no se da cuenta y ha inventado una causa para vivir.
Le pregunté a un nonagenario conocido que tengo, ¿cuándo para? Yo no puedo parar de acumular plata. Y trabaja como un tigre. Ha hecho de la acumulación la causa de su vida. Y hay otros hombres de ciencia que en la investigación la transforman en la causa de su vida. Y así sucesivamente. Unos más conscientes, otros no. Pero estamos en una época de cambios pavorosos. Corremos el inmenso peligro de ser sepultados por el éxito. La civilización capitalista capturó a la ciencia y la impulsó, multiplicando la tecnología y multiplicando la productividad, y creó el basamento material, técnico y científico de esta fantástica civilización. Nos dio logros maravillosos, vivimos 40 años más de vida, que es un siglo. También nos dio otras cosas. Pero no puede parar. Porque el motor es el egoísmo. Tenía razón Tocqueville con su imagen de las abejas hace siglos. No puede parar. Y entonces tenemos una civilización que no tiene dirección política, está manejada por el mercado. Y tenemos una explosión tecnológica, pero la naturaleza tiene límites. No es solo el cambio climático. Hay cañadas sin mojar. Hay zapallos que no polinizan porque faltan insectos. Hay crisis de lombrices. Hay 1000 manifestaciones de la naturaleza que están acusando de fenómenos que interactúan, de los que nos damos cuenta y de los miles que no nos damos cuenta, en la rizósfera, en el edafón, en el agua, en el medio ambiente, en el aire que respiramos, porque la naturaleza tiene límites. Y la ciencia lo sabe, pero no gobierna la ciencia. Gobierna una política débil en un mundo que tiene que tomar decisiones globales. Y sabe lo que hay que hacer. Los sapiens han hecho muchas barbaridades en su historia. ¿Cuántos órdenes de animales superiores han desaparecido de América Latina por los desaguisados del sapien? Siempre cazaba lo más grande primero. Pero no sabía. Pero ahora el sapien sabe lo que pasa y sabe lo que hay que hacer. Pero no lo puede hacer porque no tiene dirección política que sea capaz de enfrentar los intereses que hay que enfrentar. Y la gran pregunta, ¿será la humanidad sepulturera de sí mismo? ¿Iremos al holocausto ecológico? Mi generación soñó y peleaba. Y sigue soñando y sigue peleando por un mundo más justo, más equitativo, más igualitario en oportunidades, más solidario, más fraterno. Porque creen, en definitiva, que el hombre no solo puede llegar a Marte o a la Luna, tiene capacidad de crear una sociedad mejor, porque tiene memoria y tiene conciencia. Pero tendrá tiempo la humanidad de enmendar
el desaguisado que armado arriba de este planeta. Esta pregunta no es mía. Me la transmitió Harari en una conversación. Mi angustia existencial es que los humanos tengan tiempo de reaccionar y de reparar el desastre que están haciendo. Porque el éxito de nuestra civilización está basado en el egoísmo de la ganancia y no puede parar, tiene que multiplicar y tiene que hacer de cada ciudadano un comprador compulsivo y tiene que fabricar cosas de obsolencia programada. Es una civilización de descarte. Tenemos que despilfarrar permanentemente. Muchos pares de zapatos, muchas pilchas, mucha moda. Mucho cambiar esto, mucho cambiar lo otro. Con el cuento de la innovación. Pero en el fondo, lo que se persigue es la política de acumulación. El sometimiento, el tener que trabajar para consumir y despilfarrar medios materiales, recursos, energía y naturaleza. No es que no existan recursos para que 7.000 millones, 8.000 millones no puedan vivir arriba de la tierra. No pueden vivir si van a vivir despilfarrando como las sociedades ricas. Eso es una mentira. No hay para todos, por lo tanto va a haber dos humanidades. Y va a haber un muro indeleble que nos separe. ¿Sí o no? Y creo que antes decíamos socialismo o barbarie. Ahora también hay que empezar a gritar. La lucha es por la vida contra el peligro de la muerte. Por eso creo que hay que retemplar. No hay nada que esté laudado. Mi generación vivió bajo el peligro del holocausto nuclear. Pero en definitiva, ello dependía de una decisión política, al fin y al cabo, peligrosa, pero racional. Pero esta civilización depende del mercado, ciego. Lo único preponderante ya no es la decisión política. La política está sometida al juego de intereses que existe por delante. Lo hemos visto, lo hemos padecido, lo estamos padeciendo. ¿Qué pasó con esta pandemia? Era lógico que había que colectivizar el conocimiento, las patentes, y que se pudiera fabricar todas las vacunas que se pudieran en el mundo para dar la respuesta más rápida para una enfermedad que había que atacarla globalmente, sí o sí, porque cuanto más tiempo le da, más variables pueden aparecer y no sabemos la sorpresa de mañana. No se precisa ser hombre de ciencia. Es un problema de sentido común. Sin embargo, la propiedad del conocimiento fue más fuerte que la defensa de la vida. El presidente de la primera potencia mundial dijo que estaba de acuerdo con que la electricidad un día, después nunca más. Básicos y clásicos. Si esto pasó frente a esto, ¿cómo corregir la temperatura media del mundo? ¿Cómo acotar? ¿Cómo tomar las medidas de no podrir los océanos? ¿Cómo evitar que infestemos la rizósfera? Etcétera. Porque no es un factor, son múltiples factores que interactúan entre ellos. Este es el siglo de la biología. El avance tecnológico, la inteligencia artificial, los nuevos métodos han permitido entrar en ciertas claves de la vida que son maravillosas y grandiosas. Pero hay un
un torrente de cosas pendientes. Allí están los misterios de la fotosíntesis, el desafío de la energía. Es inagotable lo que hay por delante y es maravilloso, pero habrá tiempo. ¿Y quién gobierna? ¿Se gobierna para la acumulación o se gobierna para la vida? Esta es la cuestión. Le quería dejar. No quiero blandir un discurso catastrófico. Pero si no miramos un poco más hacia adelante, el tiempo en el cual no viviremos, pero vivirán quienes continúan el ciclo de la vida. ¿Acaso los sapiens tendrán que pagar un precio duro de varias pandemias, de desastres, de hundimiento de países, de tórridos calores? Pagar con muchas vidas y con mucha destrucción la capacidad de reaccionar y de instrumentar las medidas que habría que empezar a instrumentar, o seguiremos balbuceando. Nuestra civilización es implacablemente global, no porque lo quieran solo las multinacionales, y las decisiones son globales y van más allá de los países, y no podemos. Esto es, la ciencia no manda. Volví a leer a Platón. Volví a ir leyendo, pensando. ¿Cómo puede intervenir la ciencia en la dirección política? Esto es un desafío, como otros que tienen. Las máquinas inteligentes tendrán que pagar impuestos para construir bienes públicos, si quieren justicia social. Si no se construyen masivamente bienes públicos, no hay con qué solventar los derechos que se deudan. El primer salario masivo tiene que ser para las mujeres pobres con hijos. Hay toda una lucha reivindicativa por delante, pero no se olviden de la vida, de la defensa de la vida. No solo hay que pelear por una sociedad más justa, hay que empezar a pelear por el derecho a vivir que tienen las generaciones que vienen. Es demasiado peligroso este aprendiz de brujo llamado Sapien, que no es Dios, ni puede ser Dios, pero puede ser héroe o puede ser macabro. Gracias.